Palabras de vida eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios y reflexiones sobre el segundo libro de Samuel, por Francisco Arita, de Salamanca, Guanajuato. Entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta, y lloró, y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Pudo ser diferente, hijo mío, no tenía por qué terminar de esa manera. Si tan solo hubiéramos hablado, si tan solo nos hubiéramos perdonado. Hijo mío, no es necesario llegar a tanto. No es necesario dividir nuestras vidas de esa manera. No es necesario dejar que crezca la bola de nieve. Actuemos, hablemos, enseñemos, aprendamos, aceptemos, reconozcamos. No somos perfectos, no somos impecables, no tenemos la respuesta para todo, no sabemos qué hacer en muchas circunstancias. Todo eso lo sé, pero también sé que entre nosotros está Dios y Él puede cambiar lo que nosotros no podemos. Él puede resolver lo que nosotros no sabemos. Él puede, yo sé que Él puede. Eso dice uno de nuestros himnos. Hola, estamos estudiando el segundo libro de Samuel, la historia de un gran rey. El día de hoy, el audio lo quise titular El rebelde Absalón. Es un día oscuro en la vida de David. Ya habían pasado 3 años de la muerte de Amnón. Absalón estaba en una especie de exilio en Jesús, tal como lo narra al final del capítulo 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículos 38 y 39. Y después que Absalón huyó y se fue a Jesús, estuvo allá 3 años. Y el rey David deseó ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que era muerto. ¿Sabes qué es lo irónico? David deseaba ver a Absalón, pero no lo mandaba llamar personalmente. No era precisamente un día de alegría para la familia real, y aunque todo pudiera ser de otra manera, David no se atrevía a dar ese paso. Es increíble que él debía tomar acción y buscar a Absalón. Debía traerlo de regreso al seno familiar. No se daba cuenta que entre más tiempo pasaba, crecía más el rencor en este hombre. Quería David que las cosas fueran diferentes y ciertamente tenía una buena parte del asunto en sus manos, pero no lo llamaba. Tampoco quiero confundir a nadie. Absalón pudo hacer lo mismo. Tenía la suficiente edad para hacerse responsable de sus actos. Si su padre no daba el paso para resolver este problema, ¿por qué no él? Era más fuerte su orgullo aparentemente. Era más tenaz su dolor, su rencor, su nublamiento. Por fin tuvo que llegar alguien externo. Tal vez Joab no era exactamente una gran persona y aunque era un irritable y en el futuro, como se ve en el primer libro de Reyes, un traidor, vio en esta escena una oportunidad para propiciar la reconciliación. ¡Oh, cuánto necesitamos de este tipo de personas! Hay veces que estamos tan enojados con nuestros seres amados y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Sea nuestro hermano, carnal o espiritual, sean nuestros propios hijos, como en este caso, sea nuestra esposa o esposo, sea nuestro ser amado o qué sé yo, cómo requerimos que las diferencias desaparezcan, cómo deseamos que los problemas se resuelvan, pero ninguno quiere ceder. Después de que Joab planeó esta reconciliación, siendo ayudado de una mujer astuta, David entendió que debía llamar a su hijo. No podía esperar más, y no debía hacerlo, pues Absalón era una bomba de tiempo que era necesario desactivar. Segundo de Samuel, capítulo 14, versículos 21 al 23. Entonces el rey dijo a Joab: He aquí yo hago esto, ve, y haz volver al mozo Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro, e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo: Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío. Pues que ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Levantóse luego Joab y fue a Jesús y volvió a Absalón a Jerusalén. Esta escena hubiera sido hermosa si todo hubiera acabado bien. Por lo que conocemos de los siguientes capítulos, sabemos que no fue así, sino todo lo contrario. ¿Qué pasó entonces? ¿No era este el momento adecuado para limar las asperezas? Habían rencores en ambos lados, pero eran padre e hijo. Eran 2 hombres unidos por Dios, íntimamente ligados por naturaleza. Padre e hijo que jamás dejarían de serlo aunque lo quisieran, y solo bastaba que hablaran, que dejaran de lado sus diferencias. Pero pues, muchas veces las cosas no suceden como nosotros quisiéramos, y este es uno de esos casos. Miren lo que dice el versículo 24. Mas el rey dijo: Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvióse a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Ay, David,
Tenías la oportunidad de oro. Podías hablar con él y simplemente te ganaron tus ideas. No sé si fue orgullo, miedo o bien simplemente no estaba dispuesto a escuchar una que otra verdad. La valía de un verdadero líder, especialmente un hombre de Dios, es estar dispuesto a escuchar lo que no quiere oír. Oh, sí, necesitamos despojarnos de nosotros mismos y entrar al ruedo. David simplemente no lo hizo. Absalón, contrario a lo que pudiéramos pensar, sí quería y lo buscó. Tal vez la costumbre era hacerlo por medio del general Joab y así lo hizo. El versículo 29 narra, y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él, ni aunque envió por segunda vez, quiso él venir. Después de, entre comillas, persuadir amablemente a Joab, quemándole sus tierras, lo llevó con David y pudieron por fin verse. Versículo 33. Vino pues Joab al rey e hízoselo saber. Entonces llamó a Absalom, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalom. Ok, un gran gesto de amor, o bien, eso parece. ¿Sabes qué es lo que no veo? ¿Sabes qué es lo que no menciona la Biblia? En ningún momento se observa que hablaron del asunto. Era un tema importante. Absalón había matado a Amnón y David no había hecho nada todavía para consolar a su hija Tamar, de quien parece que todo el mundo ya se ha olvidado, incluso su propio padre. Eso duele. Hay problemas y nadie quiere abordarlos. Hay hermanos que necesitan palabras de otros. Luego somos bastante egoístas y ni siquiera preguntamos a alguno, ¿cómo te va? Ignoramos qué hacen nuestros hermanos durante su día a día. O todavía peor, como padres, como en este caso, no indagamos lo que hacen nuestros hijos. Puede que alguno sea ajeno a sus intereses, lo que le gusta o le emociona, lo que le entristece, lo que le pone de buenas o de malas. ¿Conocemos a nuestros hijos? ¿Sabemos quiénes son ellos? ¿Saben si son la buena o la mala influencia en su grupo de amigos? Una vez escuché esto. Hay mamás que dicen que sus hijos están expuestos a malas influencias. Y yo les digo, ¿no será que tu hijo es la mala influencia? Qué tristeza que un padre sea de esa manera. Vivimos en una época donde es más fácil usar el pretexto de que trabajamos mucho y dejamos de lado nuestras relaciones personales, incluso con nuestros hijos. Dejamos que la escuela les influya, que las redes les influyan, que todos les influyan y nosotros lo que menos hacemos es influirlos. Este tema a mí me redarguye. Dios habla a mi vida y estoy agradecido por ello. No deseo que alguno de mis hijos se convierta en un Absalón solo porque no tomé el tiempo necesario para estar con ellos. ¿Y qué podemos decir de Absalón, por cierto? Empezó a tejer telarañas en su cabeza, empezó a engañar al pueblo, pues concibió que su propio padre no oía a ese pueblo. Capítulo 15, versículos 3 y 4. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por el rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito a un negocio, que yo les haría justicia? Mi padre no oye a nadie, eso es lo que él se decía. Si no me oye a mí, que soy su hijo, menos a un común del pueblo. Lo penoso es que eso era verdad, o al menos en cuanto a no escuchar a su hijo. Absalón comenzó a enloquecer. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra?, se decía. Yo soy el que debe ser el rey. Yo sé cómo resolver este tipo de problemas mejor que mi padre. Ustedes verán cómo fue degradándose y pudriéndose esta relación padre e hijo, y en todo esto me quedo perplejo de la ausencia de David. Vean la narración cómo se enfoca totalmente en el actuar de Absalón, y en ningún momento salió David al menos para decirle, ¿qué haces, Absalón? Es tan explícita la Biblia en esto que hasta menciona cuánto tiempo estuvo Absalón haciendo este tipo de tratadas con la gente del pueblo. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 6 y 7. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y al cabo de 40 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. 40 años, y ni un solo momento fue detenido por David. Creo que pasó el suficiente tiempo para que David se enterara de lo que estaba haciendo Absalón. ¿Por qué no lo detuvo? Otra vez me recuerda a esos padres que no detienen ni castigan a sus hijos en nada. Dejar hacer a un niño lo que quiera, estarás criando un verdadero monstruo, un delincuente, uno de esos pillos que más vale estar lejos de ellos. Y pues Absalón se convirtió en el hijo rebelde de la familia, pero no cualquier rebelde. David no lo escuchaba, no lo atendía, no platicaba con él, nada de nada. Y Absalón pues tampoco conectaba con su padre, tampoco hacía por sanar la relación. Todo lo contrario, pensaba más y más amargamente de él, como luego sucede entre personas que traen pleitos y no se sientan a hablar. ¿Qué crees que sucederá? El versículo 10 dice, empero envió Absalón espías por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oyereis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón.
Tal vez no entendamos mucho de este tipo de contextos, pero era costumbre que si uno se declaraba rey estando otro rey al mando, era un mensaje de conjuración, un desafío para derrocar al actual monarca de una y solo una manera: matándolo. Absalón aquí está amenazando de muerte a su propio padre. No aguantó más su rencor. Ya la suerte estaba echada y como todo el pueblo seguía a Absalón, su conjuración muy probablemente tendría éxito. El tiempo para hablar había terminado y al parecer nunca quisieron tomar ese momento. Conflictos todos tenemos, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Familias enteras se separan por este tipo de actitudes. Nos da miedo enfrentar el conflicto, pero si nos amamos, es mejor soportar la herida. Fieles son las heridas del que ama, dice un proverbio, pero esas heridas no llegarán si no actuamos. David salió huyendo, pues en verdad su vida y la del resto de su familia peligraba. Versículos 16 y 17. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y paráronse en un lugar distante. Otra vez, tal como en los tiempos de Saúl, debía huir del que ahora era su enemigo. Qué bueno que aún en estas terribles y a la vez extrañas circunstancias, Dios no lo abandonó. Pero ahora, además debía enfrentar situaciones aún más adversas. Debía soportar no solo la angustia de huir y sentirse amenazado, sino de las falsas y airadas acusaciones de gentes alrededor que lo odiaban, tal como este hombre Semei de la familia de Saúl, de quien se nos informa lo siguiente, versículos 5 al 8 del capítulo 16. Y decía Semei maldiciéndole: Sal, sal, varón de sangres y hombre de Belial. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Mas Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres varón de sangres. Qué injusto fue este hombre con David. Es cierto, el rey cometió sus errores, pero era una gran mentira lo que decía Semei. Sin embargo, a veces tenemos que quedarnos callados y que Dios obre. Abisaí, uno de los hijos de Sarbia, no aguantó semejantes palabras y quería cortarle la cabeza. Vean la hermosa respuesta de David, una de esas que hace ya años no se le escuchaba mencionar. Versículos 9 al 12. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo te ruego que me dejes pasar y quitaréle la cabeza. Y él respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, que Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Pudieron evitarse estas cosas? Desde luego. Pero en todo esto que Dios permitió hay algo muy valioso: la aflicción. Es en esos amargos momentos donde nos sentimos incapaces de seguir, llenos de miedo y flaqueza, abrumados de todo tipo de angustia, cuando podemos decir con toda sinceridad y franqueza: no puedo. Y lo que es de destacar más de esta hermosa respuesta es lo siguiente. Miren cómo dijo David: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Él maldice así porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿No te sorprende ese razonamiento? Así es como Dios ayuda. Sí, lo escuchaste bien. Así es como Dios ayuda. Y vaya que crecemos fuertes de esa manera. El hueso roto después de que sana es más fuerte. Elías no recibió respuesta de Dios en esa cueva donde estaba escondido cuando apareció el viento, el fuego o el terremoto. Dios estuvo hasta que hubo un silbo apacible y delicado. ¡Oh, qué grandeza es esa la de nuestro Dios! Este es el momento culminante. Por fin David entendió nuevamente que Dios no lo iba a abandonar. Estuvo tantos años viviendo para sí mismo, pero no más ahora. Lo estaba librando de toda angustia, tal como él mismo lo dice en el último día de su vida en primer libro de Reyes. La historia bíblica sigue documentando todo lo que hizo Absalón. Describe cómo abusó sexualmente de las concubinas de su padre, siguiendo el consejo de un hombre astuto para el mal. Describe cómo David infiltró en las filas de Absalón otro hombre astuto tratando de sacar ventaja y vencer al increíblemente poderoso ejército de Absalón. Llega el momento cumbre de esta historia, la batalla final, y por supuesto, sabemos de qué lado estaba Dios en dicha batalla. Capítulo 18, versículos 7 y 8 del segundo libro de Samuel.
Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, e hízose una gran matanza de 20,000 hombres, y derramándose allí el ejército por la haz de toda la tierra, fueron más los que consumió el bosque de los que el pueblo, que los consumió el cuchillo aquel día. Estaba llegando el fin del rebelde Absalón. Ya que estas diferencias no se resolvieron platicando, no quedó de otra. Aun cuando habían tenido la oportunidad, David y por supuesto Absalón mismo no tuvo la voluntad de buscar la reconciliación. Es como quien no tiene a Cristo y escucha de él y simplemente no se arrepiente y no lo acepta. ¿Qué queda? La Biblia dice un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los versículos siguientes describen cómo murió Absalón. Al estar huyendo en la batalla encima de su mulo, pasó debajo de un alcornoque y quedó atorado allí, seguramente porque tenía su pelo largo ya que solo se lo cortaba una vez al año y le crecía mucho. Bueno, leamos mejor ese versículo. Versículo 9 del capítulo 18. Y encontróse Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo se entró debajo de un espeso y grande alcornoque, y asiósele la cabeza al alcornoque, y quedó entre el cielo y la tierra, pues el mulo en que iba pasó delante. Joab se encargó de ultimarlo y le fue dado aviso a David, quien desde un principio no deseaba que lo mataran. Sin embargo, Joab era un arrebatado e iracundo general. Le ganó más su deseo de ver sangre que cumplir la orden del rey. Llega el mensajero al rey con la mala noticia y miren cómo reacciona David en el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subióse a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Hijo mío, pudo ser diferente. Hijo mío, no tenía por qué terminar de esa manera. Si tan solo hubiéramos hablado, si tan solo nos hubiéramos perdonado. Hijo mío, no es necesario llegar a tanto. No es necesario dividir nuestras vidas de esa manera. No es necesario dejar que crezca la bola de nieve. Actuemos, hablemos, enseñemos, aprendamos, aceptemos, reconozcamos. No somos perfectos, no somos impecables, no tenemos la respuesta para todo, no sabemos qué hacer en muchas circunstancias. Todo eso lo sé, pero también sé que entre nosotros está Dios y Él puede cambiar lo que nosotros no podemos. Él puede resolver lo que nosotros no sabemos. Él puede, yo sé que Él puede. Eso dice uno de nuestros himnos. Gracias, Señor, por tanta enseñanza. Ayúdanos a aprender de estos testimonios. Gloria a nuestro Señor Jesucristo.